La multitud afuera del puesto de comida callejera de Madame Chioma era más ruidosa de lo habitual esa tarde. El aroma de su famosa sopa de pimienta y su arroz Hall llenaba el aire, atrayendo a la gente como abejas a la miel. Pero hoy, algo era diferente. Dentro de la cocina, escondida detrás de una gran olla de estofado burbujeante, Ulie contenía la respiración. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Madame Chioma mirar a su alrededor, asegurándose de que nadie la viera. Entonces, con un movimiento rápido, la famosa cocinera levantó el borde de su bata e hizo lo impensable: orinó en la olla. Los ojos de Ulie se abrieron de par en par, horrorizada. Se tapó la boca con una mano para no gritar. La cámara escondida en un rincón lo capturó todo. Afuera, los clientes reían y charlaban, completamente inconscientes del asqueroso secreto que ocultaba su comida. Sus empleados, que atendían el plátano asado afuera, también continuaron con su negocio, ajena a lo que pasaba en la cocina. Al ver esto, a Ulie se le revolvió el estómago. Había conseguido la prueba que Mónica quería, pero ahora no estaba segura de poder desenmascarar a Madame Chioma. Justo entonces, Madame Chi se giró. Sus miradas se cruzaron. 10 años antes, Madame Chioma había llegado al estado de Delta con solo una olla pequeña y un sueño. Empezó a vender comida en la carretera y pronto la gente no se cansaba de su cocina. Su comida era diferente a todo lo que nadie había probado jamás. Más dulce, más rica, más adictiva. ¿Cuál es tu secreto?, preguntaban los clientes, chupándose los dedos. Madame Chioma solo sonreía y decía: una buena cocinera nunca revela sus secretos. Su fama crecía. La gente viajaba de estados vecinos solo para comer en su tienda. Se hizo rica, compró una casa grande y se casó con un hombre tras otro, sin quedarse nunca con ninguno por mucho tiempo. Pero no todos estaban contentos por ella. Mónica, su antigua amiga más cercana, observaba con envidia cómo la riqueza de Madame Chi crecía. Deseaba ese éxito para ella. Y cuando Madame Chi se negó a compartir su secreto, los celos de Mónica se tornaron más oscuros. Ulie se había puesto nerviosa cuando Mónica se le acercó por primera vez. «Necesito que trabajes en el restaurante de Chioma». Mónica le había dicho: «Descubre cómo hace que su comida sepa tan bien». Al principio, Ulie pensó que era inofensivo. Quizás Madame Chi usaba una especia especial. Pero después de semanas trabajando allí, notó algo extraño. Madame Chi nunca dejaba que nadie viera el último paso de su cocina. Y ahora Ulie sabía por qué. Le temblaban las manos mientras agarraba la cámara. Tenía que salir antes de que Madame Chi se diera cuenta de lo que había visto. Pero al darse la vuelta para escabullirse, una sombra la envolvió. Madame Chioma estaba en la puerta, con los ojos oscurecidos por la ira. «¿Qué?», dijo lentamente. «¿Qué crees que estás haciendo?». A Ulie se le heló la sangre. Le temblaron las piernas cuando Madame Chioma se acercó, con los ojos encendidos de furia. La pequeña cocina de repente se sintió como una jaula. «Solo era», tartamudeó Ulie, agarrando la cámara a la espalda. La mirada de Madame Chioma se desvió hacia el rincón donde estaba la cámara oculta. Entonces, sus labios se curvaron en una fría sonrisa. «Así que viste lo que hice», dijo con una voz extrañamente tranquila. A Ulie se le secó la garganta. Lo había visto con claridad. Madame Chioma se levantó la bata, se agachó ligeramente sobre la olla grande de sopa de ganso y soltó un chorro constante de orina sobre la comida. El líquido dorado se había mezclado con la olla humeante, disolviéndose como un ingrediente secreto. Tú orinas en la comida», susurró Ulie con disgusto, torciendo el rostro. Madame Chioma se rió. «Y por eso mi comida es la mejor del estado Delta». A Ulie se le revolvió el estómago. Toda esa gente, cientos, quizá miles, llevaba años comiendo comida contaminada con la orina de Madame Chioma. Pensar en ello le dio ganas de vomitar. «Te envió Mónica, ¿verdad?». La sonrisa de Madame Chioma se desvaneció. «Esa bruja celosa».
Ulie no respondió. Tenía que salir ya. Se abalanzó hacia la puerta, pero Madame Chioma fue más rápida. La mujer mayor la agarró del brazo, clavándose las uñas en la piel. «¿Crees que puedes exponerme?», siseó Madame Chioma. «Tengo amigos poderosos. Nadie te creerá». Ulie se soltó de un tirón y salió corriendo de la cocina, casi tirando una bandeja de platos. El restaurante estaba lleno de clientes, todos comiendo felices, completamente inconscientes. Tenía que llegar hasta Mónica. Los ojos de Mónica brillaron de triunfo mientras Ulie reproducía el video en la pequeña pantalla de la cámara. Lo sabía. Mónica aplaudió. Sabía que había algo extraño en su comida. Udi seguía temblando. «Me vio. Ella lo sabe». Mónica la despidió con un gesto. «Ya no importa. Una vez que este video salga a la luz, Madame Chi estará acabada». Esa noche, Mónica hizo copias. Envió una al jefe de la comunidad, otra a las noticias locales, y por la mañana, todo el pueblo estaba alborotado. Al día siguiente, una multitud se reunió frente al restaurante de Madame Chioma. Al principio, solo susurraban, mirándola con disgusto. Luego, alguien lanzó un tomate podrido. «¿Cuál?», gritó una mujer. «Nos diste tu orina», rugió un hombre. Madame Chi se quedó paralizada en la puerta, su rostro, antes orgulloso, ahora pálido de miedo. Entonces, una piedra empezó a volar. Apenas tuvo tiempo de agacharse cuando una roca se estrelló contra su letrero. «La cocina de Mama Gossi. La mejor comida del Delta, astillando la madera». «¡Quémenla!», gritó alguien. Madame Chioma se giró y echó a correr, con su costoso rapero ondeando tras ella mientras la multitud avanzaba en tropel. No paró de correr hasta llegar a su mansión. Las criadas ya habían huido. Al enterarse, agarró una bolsa, la llenó de dinero y joyas, y salió disparada por la puerta trasera justo cuando la primera antorcha atravesaba su ventana. Las llamas lamieron las cortinas mientras la multitud vitoreaba. Madame Chioma no miró atrás. Desapareció entre los arbustos, con su imperio desmoronándose tras ella. Mónica observaba desde la distancia, sonriendo con suficiencia mientras el restaurante ardía. «Ahora», se susurró a sí misma, «es mi turno». Madame Chioma corrió hasta que le ardieron las piernas y le dolió el pecho. Los gritos furiosos de la turba se desvanecieron tras ella, pero sabía que no dejarían de buscarla. No después de lo que habían visto. Se agazapó entre los espesos arbustos cerca de la orilla del río. Su ropa, antes fina, ahora estaba rota y sucia. Su mente corría. ¿Cómo había sucedido esto? Había sido intocable hacía apenas unas horas. La reina de las cocinas de Delta, la mujer cuyo nombre atraía a clientes hambrientos. Ahora no era más que una presa. Una risa fría escapó de sus labios. Mónica, esa traidora, esa tonta celosa y amargada. Siempre había sido envidiosa, pero Madame Chi nunca pensó que llegaría tan lejos. Sus dedos se clavaron en la tierra al recordar la advertencia del curandero de hacía tantos años. Este sacrificio te traerá riquezas inimaginables. Pero si alguna vez se descubre el secreto, la gente se volverá contra ti como perros salvajes. Se rió entonces. Era demasiado lista para que la atraparan. Y, sin embargo, allí estaba. El pueblo celebraba la caída de Madame Chioma como un festival. Las mujeres bailaban en las calles. Los hombres bebían vino de palma. Y los niños cantaban canciones burlonas sobre la sopa de mamá Pipí. Mónica lo observaba todo con satisfacción. En cuestión de días, se hizo cargo del antiguo local de Madame Chioma y abrió su propia tienda de comestibles justo donde aún ardían los restos quemados del otrora gran restaurante. Lo llamó la cocina de Mónica, la nueva mejor del Delta. La gente acudía en masa a ella, ansiosa por probar comida no contaminada. El negocio prosperó, pero Mónica no estaba satisfecha. Su comida era buena, pero no legendaria. No como la de Madame Chioma. Necesitaba ese secreto. Corrieron rumores de que Madame Chioma había huido a un pueblo cercano,
escondida entre familiares. Mónica pagó a informantes, envió espías e incluso consultó a una divia local para que la localizara. Mientras tanto, en una pequeña cabaña en lo profundo del bosque, Madame Chioma estaba sentada frente al mismo curandero que le había dado la receta maldita años atrás. Deberías haber tenido más cuidado, regañó el anciano, removiendo una poción maloliente. Necesito un nuevo sacrificio, exigió Madame Chi. Algo más fuerte, algo que me devuelva al poder. Los ojos lechosos del curandero brillaron. Hay uno, pero el precio es más alto. Madame Chi no dudó. Dímelo. Mientras tanto, Ulie no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Madame Chum, la traición en sus ojos al darse cuenta de que Ulie la había delatado. Había pensado que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, con Mónica cada día más codiciosa, Ulie se preguntaba si había cometido un terrible error. Entonces, una noche, una sombra apareció en su ventana. La voz de Madame Chioma se deslizó por la oscuridad. Me debes una deuda, Ulie, y siempre cobro mis deudas. La noche era el sonido de los grillos y el aullido lejano de un perro solitario llenaron la habitación cuando Ulie despertó sobresaltada. El sudor se le pegaba a la piel como una segunda capa. Había estado soñando con Madame Chioma, sus ojos penetrantes, su voz susurrando amenazas en la oscuridad. Pero cuando se giró hacia la ventana, se le heló la sangre. Una sombra estaba allí. No cualquier sombra, Madame Chias. A Ulie se le entrecortó la respiración. Quería gritar, pero el miedo le había robado la voz. La figura se inclinó, la luz de la luna revelando los familiares pómulos afilados, la orgullosa inclinación de la barbilla. Pero algo era diferente. Los ojos de Madame Chi brillaban tenuemente, como brasas en la oscuridad. ¿Pensaste que podrías arruinarme? La voz de Madame Chi era el siseo de una serpiente. ¿Pensaste que terminaría tan fácilmente? Ulie retrocedió a toda prisa, tirando una taza de barro sobre su mesita de noche. Se hizo añicos contra el suelo. Madame Chioma, un sonido que le puso los pelos de punta a Ulie. Tengo una nueva receta ahora, susurró. Una que no necesita orina. Una que necesita sangre. Entonces, tan repentinamente como apareció, se fue. Ulie se quedó allí temblando hasta el amanecer. El negocio en la cocina de Mónica iba bien, pero no excelente. La gente venía, comía y se iba satisfecha. Pero nadie estaba obsesionado como antes con la comida de Madame Chioma. Nadie viajaba de otros estados solo para probar su estofado. Nadie susurraba sobre su hol de arroz como si fuera mágico. Y Mónica lo odiaba. Ella había ganado. Le había quitado todo a Madame Chioma. Entonces, ¿por qué no le parecía suficiente? Una noche, mientras contaba las ganancias del día, una anciana. Un hombre entró en su tienda. Su piel estaba arrugada como cuero reseco, y sus ojos lechosos por las cataratas. ¿Quieres lo que ella tenía? ¿Verdad? La anciana graznó. Mónica se puso rígida. ¿Quién eres? La mujer sonrió, revelando una boca con solo 3 dientes. Conozco el secreto. El verdadero secreto. El pulso de Mónica se aceleró. Dime. La anciana se inclinó. Nos vemos en el cruce a medianoche. Ven sola. Entonces desapareció en la noche. Madame Chioma se arrodilló en una cabaña tenuemente iluminada, con las manos firmes mientras se hacía un corte superficial en la palma. La sangre brotó espesa y oscura. El curandero cantó en un idioma más antiguo que el tiempo mientras dejaba que su sangre goteara en una olla de sopa burbujeante. El líquido siseó, pasando de rojo a negro antes de disolverse por completo. Esto es más fuerte que antes, advirtió el curandero. Pero el hambre nunca se detendrá. Cuanto más lo alimentas, más exige. A Madame Chioma no le importó. Lo había perdido todo. Haría lo que fuera por recuperarlo. Metió un dedo en la olla y lo probó. Sus ojos se pusieron en blanco, extasiados. Era perfecto.
Ulie sabía que tenía que advertir a alguien. ¿Pero quién le creería? Pensó en acudir al jefe, pero ahora Mónica lo escuchaba. Pensó en huir, pero Madame Chi la encontraría. Entonces recordó a Emmanuel, el último marido de Madame Chi. Era un hombre tranquilo, gentil. Tal vez no sabía la verdad. Lo encontró bebiendo vino de palma en un bar cercano. Su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Emmanuel, susurró, deslizándose en el asiento junto a él. Tienes que dejarla. La miró y, por primera vez, Ulie vio miedo real en sus ojos. Lo he intentado, dijo con la voz quebrada. No me deja ir. Mónica estaba en el cruce de caminos, con el viento aullando a su alrededor. La anciana apareció como un fantasma, sosteniendo un pequeño bulto envuelto. Dentro está el poder que buscas, dijo. Pero una vez que lo tomas, no hay vuelta atrás. Los dedos de Mónica ansiaban agarrarlo. ¿Cuál es el precio? La sonrisa de la anciana se ensanchó. La primera vida que tomes atará la magia a ti para siempre. Mónica dudó. Entonces pensó en el rostro de Madame Chioma cuando la turba destruyó su tienda. Agarró el bulto. La noche estaba densa de tensión mientras una luna de sangre colgaba baja en el cielo, proyectando un misterioso resplandor carmesí. Sobre el estado de Delta. El aire olía a humo y a algo más oscuro, algo podrido bajo la dulzura de las hojas de palma quemadas. Mónica aferró el paquete de la anciana con fuerza contra su pecho mientras se apresuraba por los callejones del pueblo. El peso de lo que estaba a punto de hacer la oprimía, pero el ansia de poder ahogó cualquier vacilación. Llegó a su restaurante recién construido, Mónica Supreme Kitchen, una versión más grande e intimidante del antiguo local de Madame Chioma. El letrero brillaba bajo la luz de la luna, recién pintado en dorado y rojo. Dentro, la cocina estaba impecable, esperando. Mónica desenvolvió el paquete. Un cuchillo oxidado, una pequeña olla de barro y un pergamino con símbolos extraños. Le temblaban las manos al leer las instrucciones. Para atar el poder, derrama la sangre de quien haya probado la comida de tu enemigo. Su mente corría. Que había comido en Madame el restaurante de Chioma. Entonces lo comprendió. Ouli. En lo profundo del bosque, Madame Chi colocaba una olla grande sobre una hoguera. La sopa dentro era negra como la medianoche, burbujeando violentamente como si estuviera viva. Emmanuel estaba atado a un árbol cercano. Tenía la boca ahogada, los ojos abiertos de terror. No debiste haberme traicionado, murmuró Madame Chi, revolviendo lentamente. Eras mi favorito. Sumergió un cucharón en la olla y se lo llevó a los labios. Ahora me ayudarás a levantarme de nuevo. Sus gritos fueron tragados por la noche. Ulie sabía que la estaban persiguiendo. Había visto cómo Mónica la miraba la última vez que hablaron, como un depredador evaluando a su presa. Y Emmanuel había desaparecido. Ella preparó una pequeña maleta con manos temblorosas. Tenía que irse de Delta esa noche. Pero al salir, una sombra se movió entre los arbustos. ¿Iba a algún lado? Mónica salió a la luz de la luna. El cuchillo oxidado brillaba en su mano. Ulie contuvo la respiración. Mónica, por favor. Necesito tu sangre, dijo Mónica simplemente, como si pidiera sal. Solo un poco para la receta. Ulie se giró para correr y se estrelló directamente contra Madame Chi. Las dos mujeres se encontraron cara a cara, su odio crepitando entre ellas como un rayo. Tú, Madame Chi, gruñó. Yo. Mónica respondió con un siseo. Ulie quedó atrapada entre ellas. El pueblo despertó con el aroma de algo delicioso. Un festín había sido dispuesto en las mesas del mercado, rebosante de jol de arroz humeante, sopa de pimienta aromática, plátanos fritos crujientes y tazones de una sopa jugosa tan rica que se hacía la boca agua con solo mirarla. Una nota estaba en el centro. Come gratis. Al principio, la gente dudó. Luego ganó el hambre. Comieron y comieron y comieron. Al atardecer, todo el pueblo estaba reunido.
Platos apilados. Alto. Risas llenando el aire. Nadie notó las dos figuras observando desde las sombras. Madame Chi y Mónica estaban juntas, con los labios curvados en sonrisas idénticas. «Nunca dejarán de comer», dijo Madame. Chi susurró. «No hasta que no quede nada», asintió Mónica. Y al tragar el último bocado, la primera persona se desplomó. Luego otro, y otro. El festín no era gratis después de todo. El precio eran sus almas. Semanas después, un nuevo restaurante abrió en las afueras del estado de Delta. El cartel decía, «La cocina de mamá, el sabor más dulce de Nigeria». La fila se extendía kilómetros. Adentro, dos mujeres cocinaban juntas. Sus risas resonaban por toda la cocina. Y al fondo, una pequeña olla burbujeaba silenciosamente, esperando el ingrediente final.